La decepción, el desengaño, el desencanto que siente la población, la opinión pública en general, respecto del desempeño a cargo de la institución representativa del Estado, que es el Parlamento o el Congreso de la República, generalmente pretende solucionar los problemas que se advierten en las deficiencias de la ejecución del mandato representativo, eliminando algunas de las características centrales en el perfil y razón de ser de la institución representativa. Cuando se analizan los principales problemas que tiene el Congreso, uno de los más importantes, o por lo menos uno sobre el cual mayor atención presta la opinión pública, es el asunto de el abuso o de los usos ineficientes que se realizan de las facultades, atribuciones y medios que la Constitución le reconoce al Congreso para que pueda cumplir con la finalidad política y constitucional que le corresponde. A raíz de esta preocupación central por las ineficiencias o insuficiencias en el desempeño de la labor representativa, una de las tareas que se suelen proponer los diferentes congresos es ver cómo atender el reclamo de la opinión pública para conseguir mejores niveles de legitimación ante ella. Frente a este problema, una de las instituciones más socorridas para intentar recuperar el respeto, la consideración, el aprecio que la opinión pública quiere tener del Congreso es la cuestión relativa a las prerrogativas. Una de las más importantes es la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. El día lunes 11 de mayo del año 2020, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso peruano solicitó mi colaboración para que opinara sobre los proyectos recientemente presentados en el Congreso, algunos de los cuales proponen la eliminación de la inmunidad parlamentaria y otros el reemplazo del Parlamento como órgano encargado de levantar la inmunidad parlamentaria por órganos no representativos, como podría hacerlo la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia. El oficio que me dirige el presidente de la Comisión de Constitución lo llegué a leer el día jueves 14 de mayo de este año, 2020. Me propuse presentar algunos aportes a efectos de que se tome en consideración las líneas de pensamiento que he venido desarrollando a lo largo de los años sobre esta materia. Mi propósito en esta ocasión es colaborar con la Comisión de Constitución en primer lugar, pero a la vez preparar un documento que pueda servir para que quienes tengan interés serio en la materia cuenten con elementos de juicio distintos a los que se suele repetir en los medios de comunicación e incluso en la academia, en centros universitarios, por profesores o docentes encargados de los cursos de Derecho Constitucional o de Ciencia Política. Esta exposición tiene como título la finalidad constitucional de la inmunidad parlamentaria y la ineficiencia de su levantamiento por un órgano ajeno al Congreso. Para realizar esta exposición he dividido mis planteamientos en 7 tópicos.
El primero, la finalidad constitucional de la inmunidad parlamentaria. El segundo, el antecedente inmediato del proceso de reforma del artículo 93 de la Constitución. El tercero, el diagnóstico causal de las propuestas de reforma de la inmunidad recientemente presentados. El cuarto, los motivos que invocan para proponer la eliminación de la inmunidad estas propuestas. El quinto, los motivos invocados para trasladar el levantamiento de la inmunidad a órganos no representativos. Una vez presentados estos 5 puntos, el sexto consistirá en mi evaluación personal de las propuestas de reforma. Y el último de los puntos de esta exposición es una referencia a la etiología del mal representativo. Entonces, el primero de los temas sobre el que voy a exponer es la finalidad constitucional de la inmunidad parlamentaria, medio y condiciones para alcanzarla. En la diapositiva que tenemos delante vemos 3 cuadros, sobre cada uno de los cuales hay un epígrafe. En el lado extremo izquierdo se ve finalidad constitucional de la inmunidad. En el del medio se señala el medio constitucional previsto para alcanzar esta finalidad. Y en la última de las columnas a la derecha, las condiciones para el uso idóneo del medio con el cual se prevé alcanzar la finalidad constitucional. ¿Cuál es la finalidad constitucional de la inmunidad parlamentaria? La finalidad es garantizar la indemnidad de la decisión popular expresada en el acto electoral. Si para nuestro régimen político tiene algún valor y sentido que el poder emane de la voluntad popular, si es un valor para nosotros la voluntad del pueblo en un régimen como el nuestro que se llama republicano y democrático, ese bien que es la voluntad popular debe ser respetado como garantía de que nuestro régimen funciona como una república y como una democracia. Entonces, la finalidad constitucional para nosotros respecto de la inmunidad es que mediante ella se garantiza la indemnidad de la decisión popular expresada en el acto electoral. La razón de ser de la inmunidad es garantizar la indemnidad de la decisión popular para que ésta no cambie, para que se respete, para que lo que el pueblo decidió en las urnas prevalezca independientemente de intereses particulares o intereses de cualquier tipo de grupo que pretenda afectar la composición del Congreso. Esa es la finalidad. ¿Con qué medios constitucionales se prevé alcanzar esa finalidad? El medio principal es que el Pleno es el que decide si el levantamiento del fuero es legítimo o si no es una afectación de la voluntad popular. Al Pleno es al que le corresponde determinar si un pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, sea como inmunidad de proceso o como inmunidad de arresto, es una forma en la que terceros pretenden afectar la voluntad popular y por lo tanto modificar la composición del Parlamento. No se trata, veámoslo desde el comienzo, de un privilegio o un derecho de persona alguna. No se trata de un reconocimiento a una potestad individual. No se trata de un derecho subjetivo de ningún congresista. Se trata de la garantía que tiene la voluntad popular de que el Pleno se preocupará, de que el voto será respetado y que el Pleno mismo, como órgano representativo del mandato popular, velará porque la voluntad que el pueblo expresa se mantendrá, a no ser que existan condiciones que efectivamente ameriten que esta inmunidad se levante. Entonces, la presunción es que la voluntad popular debe ser respetada. La excepción a esta presunción
es que debe existir motivo y prueba suficiente como para que el Pleno levante la inmunidad o de proceso o de arresto para que quienes el pueblo quiere que lo representen en el Congreso se permanezcan o sean objeto de un proceso penal en sede judicial. ¿Y cuáles son las condiciones para el uso idóneo de este medio, que es la decisión del Pleno? Las condiciones para que el medio, que es el Pleno, tenga un uso idóneo son, primero, la calificación funcional de quienes deciden. La calificación funcional, es decir, quienes deben decidir, tienen que tener competencias suficientes como para saber evaluar cuándo se está ante una afectación legítima y cuándo se está ante un pretendido abuso para modificar la composición de la voluntad popular. Calificación funcional, competencia funcional de quienes deciden, es decir, de los congresistas. La segunda condición es la información suficiente que deben tener quienes van a valorar la evidencia y la razonabilidad de la decisión. Quienes van a decidir, primero deben asegurarse, no solamente obviamente tener las competencias necesarias, sino deben contar con la información requerida para formarse su juicio. En segundo lugar, deben valorar la evidencia disponible. En tercer lugar, tienen que razonar su decisión. La siguiente condición es la interdicción de la arbitrariedad o sesgo. Obviamente en el Congreso es muy difícil esperar la imparcialidad, porque cada uno de los grupos parlamentarios tiene una parcialidad definida y predeterminada por el solo hecho de la militancia de todos los integrantes del Congreso. Todos pertenecen a una organización política o a un grupo parlamentario. Esto obviamente es un sesgo y lo que hay que hacer es evitar que este sesgo sea convertido en una forma arbitraria y por lo tanto en un abuso que genere una impropiedad en la decisión que se tome respecto a si se procesa o no se procesa a un congresista. Y la cuarta de las condiciones es la idoneidad del juicio moral de quien decide. Esto supone una competencia especial, la probidad. Entonces, estamos hablando de 4 condiciones que deben cumplirse para que el medio cumpla con su finalidad. Si carecemos de esas condiciones, lo que tenemos que revisar es que los resultados que se aprecian por el uso correcto o incorrecto de la inmunidad serán consecuencia de que fallen esas condiciones. Y si fallan esas condiciones, tenemos que determinar cuál es la causa en razón de la cual debe procederse a corregir el problema. Esto entonces, en cuanto a la finalidad y condiciones para el uso idóneo de la inmunidad parlamentaria. El siguiente punto que debemos cubrir en esta exposición es el antecedente inmediato del proceso de reforma del artículo 93 de la Constitución. Este artículo fue propuesto para ser objeto de una reforma por el Poder Ejecutivo durante el periodo que culminó el día 30 de septiembre del año 2019, como consecuencia de diversos encuentros desafortunados entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El gobierno exigió del Congreso un comportamiento decidido respecto de un programa y de una reforma política que pretendía liderar el presidente de la República. Uno de tantos de los proyectos que fue parte de la reforma política fue el proyecto 4192 que presentó el Poder Ejecutivo con el objeto de reformar la institución de la inmunidad parlamentaria. Durante este periodo, entonces, el proyecto tuvo por finalidad
la modificación de la inmunidad para evitar los abusos que se juzgaba que se cometían con ella. Las principales características del proyecto del Poder Ejecutivo fueron que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria debía resolverlo la Corte Suprema. En segundo lugar, que la inmunidad de proceso y de arresto se autorice por la Corte Suprema en un plazo no superior a los 30 días hábiles. La tercera característica era que en caso de delito flagrante se pusiera de inmediato al parlamentario a disposición del fiscal de la Nación. Es decir, en caso de delito flagrante no era necesario el levantamiento de la inmunidad de arresto. La cuarta característica, que no hay inmunidad por hechos anteriores a la elección. Repárese bien, no hay inmunidad por hechos anteriores a la elección. Es importante mencionarlo porque durante el periodo 2004-2005 se reformó el reglamento del Congreso para impedir que la inmunidad de proceso afectara a los congresistas que hubieran cometido delitos sobre los que se los procesó antes de haber sido elegidos. Démonos cuenta que hay una diferencia entre la inmunidad respecto de hechos anteriores frente a que no haya inmunidad respecto de hechos por los cuales el congresista elegido fuera procesado. De acuerdo a la reforma del año 2005 del Congreso, del reglamento del Congreso, se concebía la limitación solamente respecto de los delitos por los que el congresista hubiera sido procesado. Pudiera ocurrir que hubieran delitos por los cuales no hubiera sido procesado, por lo tanto, respecto de esos delitos que no habían sido materia de procesamiento antes de la elección, no correspondía que se solicitara el levantamiento de la inmunidad. La quinta característica es que los procesos penales contra los congresistas solo los debe conocer la Corte Suprema, no el juez de primera instancia. Esta es otra gran diferencia respecto del proceso regular que siguen las iniciativas que sobre delito común se denuncia a un congresista. A diferencia de lo que ocurre con el antejuicio político, en el caso del levantamiento de la inmunidad por un delito común, lo regular es que el proceso lo lleve adelante el juez ordinario y no que el juez de los procesos contra los congresistas sea la Corte Suprema. Esta es una modificación que introduce el proyecto del Poder Ejecutivo. Y la sexta característica de este proyecto es que el Congreso puede suspender o no al congresista mientras dure el proceso. Esta es una propuesta que también adolece de alguna falla importante, porque si el Congreso no tiene ninguna competencia respecto de la inmunidad y solamente se la puede levantar la Corte Suprema en el plazo de 30 días hábiles, no cabe entender cómo, si el Congreso carece de información y el proceso lo lleva adelante la Corte Suprema, el Congreso puede por sí y ante sí suspender al congresista sin tener ninguna información y sin tener tampoco competencia respecto del procesamiento que lo afecta. Ese proyecto del Poder Ejecutivo fue puesto a debate y votación en el Congreso. El día 25 de julio del año 2019, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto sobre la reforma del artículo 93 de la Constitución, pero ese proceso no pudo concluir, porque de acuerdo a la Constitución, para las reformas constitucionales se debe votar un proyecto en una primera votación en una legislatura y en una segunda votación en la siguiente legislatura inmediata. Como en el periodo de julio a diciembre del año 2019 no se llegó a votar, entre otras razones porque se disolvió el Congreso el día 30 de septiembre del año 2019, ese proyecto no pudo debatirse ni votarse conforme lo estipula la Constitución. Por lo tanto, es un proceso que caducó y
ese proyecto debe pasar al archivo y retomarse posteriormente si acaso se tuviera interés en que se vuelva a considerar por el Congreso. No se debe entender que es un proyecto rechazado, no ha sido rechazado, al contrario, ha sido aprobado, pero no continuó el proceso por un motivo de fuerza mayor como fue la disolución. Entonces, si se quisiera integrar este proyecto en el proceso de estudio, análisis, evaluación por la Comisión de Constitución, tendría que haberse vuelto a presentar la iniciativa por el Poder Ejecutivo. Para ese efecto, no surtiría ningún tipo de impacto el hecho de que el proyecto hubiera sido aprobado el día 25 de julio del año 2019, simplemente porque ese dictamen y ese proyecto aprobado ya no son parte del proceso que se inicia posteriormente a nivel legislativo. Entonces, ese proyecto aprobado el día 25 de julio, a diferencia del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, tiene las siguientes características. Primera, la inmunidad no aplica para suspender ni para paralizar los procesos iniciados antes de la elección del congresista. Es decir, el congresista no tiene inmunidad y si la tuviera, esta no sirve para paralizar ni para suspender los procesos iniciados antes de su elección. Todos los procesos que se hubieran iniciado antes de su elección continúan, no se suspenden y no se paralizan. La segunda característica, que el Congreso es titular del proceso de levantamiento de la inmunidad de proceso. Se mantiene la titularidad del proceso de levantamiento, pero, tercera característica, con una condición, el Congreso tiene un plazo de 45 días para resolver el pedido de levantamiento de la inmunidad solicitado por la Corte Suprema. Si el Congreso no resuelve el pedido de levantamiento de inmunidad dentro del plazo de 45 días, la consecuencia será que la Corte Suprema recurra al Tribunal Constitucional para que decida si se levanta o no se levanta la inmunidad del congresista respecto del cual el Congreso no se pronunció si le levantaba o no le levantaba la inmunidad. La quinta característica es que en el proceso de levantamiento de la inmunidad se deben observar las reglas del debido proceso y obviamente el derecho de defensa. La sexta característica, que para el levantamiento de la inmunidad se requiere el voto de más de la mitad del número legal o de congresistas o del Tribunal Constitucional según el órgano que tenga competencia sobre la materia. El tercer punto de esta exposición es el diagnóstico causal de las propuestas de reforma de la inmunidad. Veremos aquí cuál es el problema, cuál es la causa y cuál es el daño. En el cuadro que vemos en la diapositiva se puede observar la relación que existe entre los tres factores que estamos tratando de cubrir. ¿Cuál es el problema? El problema es que la inmunidad, se dice, debilita y limita la capacidad funcional de la administración de justicia. Se estima que la existencia de la inmunidad impide que el poder jurisdiccional del Estado se aboque al conocimiento de una causa y por lo tanto se limita su accionar en la lucha que se tiene contra la delincuencia o contra la corrupción. Adicionalmente, como complemento de ese problema, se menciona también que existe la suposición de que con la inmunidad se generan desigualdades, porque se establece un distingo entre el congresista y el ciudadano. Al congresista no se lo trata como a cualquier ciudadano. Entonces, esa es una manera de entender el problema que riñe con el concepto de la inmunidad como una prerrogativa. Las prerrogativas no son derechos individuales. Las prerrogativas son atributos que le corresponden a la corporación parlamentaria para que ella proteja la voluntad popular y mantenga la composición que mandó que tuviera el Congreso en un acto electoral en el que participó el pueblo. Bueno, entonces ese es el problema.
La pregunta es, ¿cuál es la causa de ese problema? Si el problema es que la inmunidad debilita y limita la capacidad funcional de la Administración de Justicia, la causa sería los usos disfuncionales e ineficientes de la inmunidad que impiden la erradicación de congresistas indignos del mandato representativo. Cuando existen denuncias penales contra congresistas y el Congreso no actúa debidamente, no actúa con celeridad, no actúa con corrección, retrasa los procesos o debiendo levantar la inmunidad, no la levanta, no pone al debate ni agenda las iniciativas vinculadas a una denuncia contra un congresista, este tipo de comportamiento es un comportamiento calificable como un uso disfuncional que genera ineficiencias organizacionales. Debido a las disfuncionalidades y a las ineficiencias, es que no se consigue erradicar del mandato representativo a congresistas que no merecieron estar en ese puesto y que solamente se cae en cuenta que no lo merecen porque existe una denuncia penal donde se detecta que hay un comportamiento ilícito que ha sido objeto de una denuncia. Si ese es el problema y esa es la causa, ¿cuál es el daño? ¿Cuáles son los efectos de ese problema y cuáles son los efectos que en fin de cuentas son causados por los usos disfuncionales e ineficientes de la inmunidad? El daño causado consiste en ineficacias agregadas en la Administración de Justicia. Ineficacias agregadas. Esto quiere decir que debido a la parte que le corresponde al Congreso, que impide que la organización jurisdiccional del Estado se aboque al conocimiento de una materia penal, el comportamiento disfuncional del Congreso agrega ineficacias en los procesos del sistema de administración de justicia del país. Ese es el primero de los daños. El segundo de los daños es la desconfianza y el cinismo en la comprensión colectiva del régimen político y en el sistema representativo por la población. Estas son entonces las características centrales de la lógica, el problema, la causa y el daño. La pregunta entonces es, frente a esta realidad, ¿cuáles son las propuestas que se han presentado en el Congreso? Si el problema es que no está funcionando la lógica de la inmunidad parlamentaria, si no se cumple con la finalidad constitucional, ¿cómo eliminar la causa calificada como usos disfuncionales e ineficientes? De acuerdo a las propuestas, se solucionaría ese problema a nivel hipotético con una de dos, o la desaparición y eliminación de la inmunidad, o con el mantenimiento de la inmunidad, asignando el levantamiento a un órgano no representativo del Estado. El cuarto de los puntos de esta exposición es la presentación de los motivos invocados para proponer la eliminación de la inmunidad. Vamos a referir acá los proyectos presentados en la segunda legislatura del periodo 2019-2020. Se trata entonces de los proyectos que se han presentado, cuáles son los proyectos que proponen la eliminación de la inmunidad y cuáles son los motivos que se señalan en su exposición de motivos o en sus considerandos. El primer proyecto que podemos referir es el proyecto 4855 presentado por el grupo parlamentario Somos Perú. Uno de los principales argumentos que presenta el proyecto es que entre el periodo 2006 al año 2019 hubo un total de 40 pedidos de levantamiento de inmunidad, de los cuales se dictaminaron 15, que equivale al 37.5%, y se autorizaron 7, que equivale a poco menos del 18% del total. Entonces, el autor de la iniciativa, el grupo parlamentario Somos Perú, indica que es necesario conseguir mayor transparencia en el ejercicio de la función parlamentaria.
es necesario la reducción de la politización de las denuncias y es necesaria la eliminación de la protección política de las negociaciones y acuerdos entre los grupos parlamentarios que impiden que el levantamiento de la inmunidad permita el accionar célere, pronto, oportuno y eficaz de la justicia. Entonces, este es el primer proyecto que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El segundo proyecto es un proyecto presentado por el grupo parlamentario del FREPAP, el proyecto 4860. Este proyecto también pretende la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y los argumentos que plantea son que el mantenimiento de la inmunidad es contraria al principio de igualdad entre funcionarios públicos, porque se detecta que así como hay congresistas que tienen la inmunidad, esta misma prerrogativa no existe para todo otro funcionario público. Entonces señala el proyecto que hay una desigualdad porque algunos funcionarios sí cuentan con la inmunidad y otros que no cuentan con ella. Habría desigualdad entre la diversidad de funcionarios públicos. La segunda característica o argumento de este proyecto es que la inmunidad contradice el principio justicia y el valor de la tutela jurisdiccional efectiva. La tercera característica, dice este proyecto, que debido al carácter político del Congreso, la instancia técnica y jurídicamente más calificada para evaluar la motivación legal de una denuncia es el Poder Judicial, o, en todo caso, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, que pueden determinar con mejor criterio si existe o no motivación política en una denuncia contra un representante. Observemos que este proyecto propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero refiere que los órganos con mejor competencia que el Parlamento para evaluar si existe o no motivación legal o si existe motivación política, motivación discriminatoria para pedir el levantamiento de la inmunidad son el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional. Dice también este proyecto que en el Estado constitucional y democrático de derecho hay diversidad de organismos constitucionales que no cabe asumir la captura, acopamiento o intervención del Poder Judicial por otra instancia organizacional. Entonces, para que prevalezca el Estado constitucional y democrático de derecho, debería darse espacio para que los otros organismos constitucionales puedan desempeñarse con independencia y con autonomía, sin que se pueda presumir que porque hay otro órgano, como puede ser el propio Poder Judicial, que resuelve de manera directa sobre el levantamiento de la inmunidad, no se puede presumir que este órgano va a ser copado o capturado por alguna de las instancias. En buena cuenta, lo que dice este proyecto es que niega que el Poder Judicial pueda ser influenciado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en el Estado constitucional y democrático de derecho hay muchos más órganos que solamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, dado que existe una pluralidad de órganos constitucionales, dice este proyecto, le parece muy difícil o complicado que pueda simplificarse la capacidad funcional del Poder Judicial, asumiendo que el Poder Judicial será copado o capturado por el Poder Ejecutivo. Adicionalmente dice este mismo proyecto que en caso de duda o evidencia de la motivación política o discriminatoria en el Poder Judicial, cabe recurrir a la jurisdicción constitucional, en caso que se estimara que ha habido algún tipo de exceso en el Poder Judicial. Y por último, dice que hay un reducido nivel de riesgo de politización en el Poder Judicial. Estas son afirmaciones en las que se sustenta la eliminación de la inmunidad parlamentaria por el proyecto del FREPAP. Por último, el tercero de los proyectos presentados en la legislatura 2019-2020 que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria es el proyecto 5066 del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Este proyecto señala como motivos que debe desterrarse del imaginario popular
la infausta idea contenida en la tristemente célebre frase de que Otorongo no come Otorongo, que expresa el espíritu de cuerpo de la representación nacional. Y en segundo lugar, el otro argumento o motivo que tiene este proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria es la necesidad de legitimar ante el pueblo al poder legislativo y a los congresistas, eliminando el privilegio que se usa para abusar de la investidura y mantenerse en la impunidad cuando los congresistas tienen deudas con la ley. Enseguida veremos como punto quinto de esta exposición los motivos invocados para trasladar el levantamiento de la inmunidad a órganos no representativos por los proyectos presentados en la segunda legislatura del periodo 2019-2020. Entre los proyectos que pretenden corregir la disfuncionalidad del comportamiento del Congreso en relación con la inmunidad parlamentaria mediante la asignación de la tarea de levantar la inmunidad parlamentaria a un órgano no representativo, vale decir, a un órgano distinto al Congreso o al Parlamento Nacional, tenemos dos proyectos y ambos proyectos son del mismo grupo parlamentario, de Acción Popular. En el primero de ellos, el proyecto 4882, se señala como motivo para asignar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a un órgano no representativo la pérdida de legitimidad y representatividad del Congreso, porque desde el año 1995 hasta el primer semestre de 2019 se presentaron 110 pedidos de levantamiento de la inmunidad, de los cuales solo 10, esto es, el 9%, se autorizaron. El segundo motivo que presenta el proyecto 4882 es que la inmunidad ha sido objeto de uso irresponsable para el blindaje e impunidad de los representantes por las mayorías parlamentarias. El tercer argumento que presenta este proyecto es que la encuesta Ipsos de apoyo de noviembre del año 2019 muestra que el 90% de la población está de acuerdo con su eliminación o su restricción. Asimismo, señala como motivo para asignar el levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo, se señala como argumento las sentencias 6 del año 2003 y 26 del año 2006, que mencionan el carácter corporativo y no individual de la prerrogativa y que la inmunidad no tiene una amplitud irrestricta. El último de los argumentos que consigna este proyecto es que el levantamiento de la inmunidad a cargo de la Junta Nacional de Justicia que ellos proponen impide la politización de la denuncia, la negociación y las venganzas políticas y favorece la proscripción de la corrupción. Y el último de los proyectos presentados en la segunda legislatura del periodo 2019-2020 por Acción Popular presenta como motivos para asignar el levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo que la inmunidad debe regir a partir de la juramentación y no de la elección del congresista, que es cuando se inicia efectivamente el desempeño de sus funciones. El argumento que tiene este proyecto es que en el periodo que comprende entre la elección y la juramentación, cabe que el congresista pueda haber cometido algún tipo de delitos comunes. Y para evitar que respecto de esos delitos comunes no se lo pueda procesar por el Poder Judicial, el proyecto plantea que todos los actos delictivos que hubieran sido preparados o ejecutados entre la elección y la juramentación tampoco tienen la protección del levantamiento de la inmunidad, que es una diferencia respecto de la regla general contenida en la Constitución, según la cual la inmunidad parlamentaria empieza el día de la elección, no el día de la juramentación, ni tampoco el día de la proclamación, el día de la elección. Entonces, esta es una modificación bastante notable respecto de los proyectos anteriores, respecto de nuestras constituciones anteriores igualmente. Por otro lado,
el proyecto 4939 de Acción Popular también tiene como característica que menciona que el carácter institucional y no individual de la inmunidad sea prestado para que los propios interesados realicen un uso impropio de la prerrogativa, prestándose para el proteccionismo y el espíritu de cuerpo mediante consignas o alianzas partidarias y negociados políticos entre los congresistas para burlar la justicia. Este proyecto también señala que no corresponde que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad, porque esa opción genera enfrentamiento entre ambos poderes del Estado, por lo que esta tarea debe desarrollarse por el Tribunal Constitucional, ya que se trata de un órgano autónomo respecto de los otros poderes y porque sus titulares cuentan con mayor experiencia en relación con la protección de los derechos y de las libertades. Hasta aquí la presentación tanto de los antecedentes, de la causalidad, como de los motivos que se han presentado en los distintos proyectos, sea para eliminar la inmunidad parlamentaria como para que ésta se mantenga, pero cuyo levantamiento proceda por un órgano no representativo, es decir, por un órgano distinto al Parlamento Nacional. En esta ocasión, entonces, vamos a ver el punto sexto de la exposición, que es la evaluación de las propuestas de reforma. Para realizar esta evaluación, obviamente uno puede hacerlo a nivel general, basándose en criterios doctrinarios, en criterios teóricos, o eventualmente hasta en razones estadísticas o en razones jurídicas. Pero para darle un poco más de rigor al análisis, parece prudente valernos de una metodología que puede o no ser cuestionable por algunos, pero finalmente llega a generar mayor confianza entre quienes realizan los esfuerzos por resolver los asuntos jurídicos, judiciales, jurisdiccionales, mediante una aproximación supuestamente más racional, más objetiva y más rigurosa. Para esta evaluación, entonces, quiero ensayar la posibilidad de utilizar una metodología que es la que ha creado el profesor Robert Alexy mediante lo que él denomina el juicio de proporcionalidad, o al que también se le llama el test de proporcionalidad, y la fórmula del peso, que también crea el profesor Robert Alexy. Entonces, para empezar con esta evaluación, veremos cuáles son los elementos del juicio de proporcionalidad. Robert Alexy propone una metodología para minimizar el grado de subjetividad en la calificación de los actos o medidas que guardan afinidad con los valores o con los principios constitucionales. Lo central de su método es definir el grado de satisfacción de un principio cuya aplicación y prioridad se pretende favorecer en relación con la intensividad de la intervención que se practicará sobre el principio que será afectado. En este caso, para ponerlo a nivel concreto, estamos hablando de, sería el grado de satisfacción del principio mediante el cual se favorece la administración de justicia de manera eficiente, de manera amplia, de manera transparente, y el principio que quedaría afectado sería la finalidad constitucional que tiene la inmunidad parlamentaria para el sistema representativo basado en la voluntad popular. Entonces, lo que nos está diciendo Robert Alexy es, de acuerdo a su método, debemos definir cuál es el grado de satisfacción, en este caso, del principio de administración de justicia, cuya aplicación y prioridad se pretende favorecer, en relación con la intensividad de la intervención que afectará y que se practicará sobre el otro principio o finalidad constitucional, que es la existencia de la inmunidad parlamentaria como un mecanismo que permite la indemnidad de la voluntad popular que evalúa
el Pleno como órgano decisorio. El objetivo del juicio de proporcionalidad es evaluar la importancia de la satisfacción de un principio mediante la afectación e intervención en otro con el que existe colisión aparente. Para alcanzar ese objetivo, se debe definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o no satisfacción del otro. Entonces, lo que nos dice Alexis en su metodología es que tenemos que cumplir determinados pasos. Los pasos podrían señalarse básicamente que son 6, los cuales han sido adoptados también por el Tribunal Constitucional en alguna de sus sentencias. Los pasos para cumplir con el juicio de proporcionalidad entonces son: primero, que debe señalarse por qué debe haber un tratamiento legislativo diferente al existente, qué es lo que justificará que haya una intervención legislativa. Por ejemplo, podría ser en cuanto a la prohibición de la discriminación. Ese es un supuesto. En segundo lugar, la intensidad de la intervención en la igualdad. Si en una sociedad democrática todos somos iguales, tenemos que evaluar en qué consiste la intensidad de la intervención respecto de la igualdad en una sociedad democrática. En tercer lugar, la finalidad del tratamiento diferente. La pregunta ahí es: ¿qué fin se persigue con la intervención? En cuarto lugar, la idoneidad. La pregunta en este paso consiste en indagar si es que la medida que se va a adoptar es el medio idóneo para contribuir al logro o a la realización del fin constitucionalmente buscado. ¿Permiten los hechos justificar la relación entre la medida normativa y el fin buscado? Los hechos, ¿qué nos dicen respecto de la idoneidad? ¿Se justificaría a partir de los hechos de la realidad? El quinto paso es la necesidad. Y la pregunta es: en base a las alternativas existentes, ¿qué razones hay para decidir entre las diversas alternativas esa como la elegida? En este caso, ¿qué justificaría, qué razones existen para escoger entre las distintas alternativas posibles la opción de eliminar la inmunidad parlamentaria o la de encargarle a un órgano no representativo el examen sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o no? Y el séptimo paso es el juicio de ponderación. Y la pregunta ahí es: ¿existe proporción entre los beneficios y los sacrificios que la intervención ocasiona? Esta última pregunta es la que le servirá a Robert Alexis para crear lo que él denomina su fórmula del peso. Es decir, a la hora de valorar qué proporción existe entre los beneficios y los sacrificios en una intervención determinada, según la cual va a haber una intervención respecto de un principio que va a suponer un diferente o un nivel de intensividad respecto del principio que quedará afectado o pospuesto a partir de la aparente colisión entre ambos. Entonces, para Robert Alexis hay una fórmula que permite graficar este examen de la proporción entre los beneficios y los sacrificios. Y la fórmula del peso que formula Robert Alexis, en su expresión más sencilla, porque en realidad hay una fórmula bastante más larga y complicada, la más sencilla es la que tenemos en la diapositiva, según la cual vemos G sub I y J es igual a I sub I sobre I sub J. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Quiere decir que G sub I sub J es el cociente que resulta de dividir la intensidad de la interferencia en el primer principio, que es el principio I sub I, por la intensidad de la hipotética interferencia sobre el segundo principio, el I sub J. La lógica de esta fórmula se adaptará con un esquema gráfico con el que se procura visualizar mejor los alcances del juicio de proporcionalidad. Pero ya tenemos la idea clara.
hay un peso ahí. La pregunta es, ¿cuál es el peso de la intervención sobre I respecto de I sobre J? La operación de división generará un cociente y ese cociente será el que nos permitirá calificar la constitucionalidad de la intervención a partir de la satisfacción del principio que se beneficiará con la afectación o la restricción del principio que será afectado. Entonces, vemos que esta fórmula algebraica de Alexy, a mi juicio, puede y admite una graficación de otra naturaleza, como la que aparece en esta diapositiva. Tenemos hasta tres cuadros. Vemos el cuadro del nivel de satisfacción, el cuadro del nivel de intensividad y el cuadro del nivel del impacto constitucional. La fórmula en la que yo trato de aterrizar la fórmula de Robert Alexy es la fórmula que dice que el nivel de impacto constitucional es igual al producto del nivel de satisfacción por el nivel de intensividad. A este efecto, grafico los niveles de satisfacción y de intensividad en dos cuadros. En el primero podemos clasificar, por ejemplo, los niveles de satisfacción como leve, como medio o como alto, para cuyo efecto señalaremos arbitrariamente que leve será un valor de 0,20, media, el nivel de satisfacción media sería un valor de 0,50 y un nivel de satisfacción alto sería de 0,90. Este nivel de satisfacción debe ser contrastado contra el nivel de intensividad. Y el nivel de intensividad lo veremos en 3 grados. Leve con un valor de 5, medio con un valor de 3 y grave con un valor de 1. El producto del nivel de satisfacción con el nivel de intensividad nos dará el nivel de impacto constitucional. A la hora de multiplicar los diferentes niveles de satisfacción, 0,20, 0,50 o 0,90, de acuerdo al nivel de intensividad, como leve, medio, grave, que corresponderá a los valores 5, 3 y 1, este producto nos va a generar un nivel de impacto constitucional, donde también advertiremos que hay 3 niveles de impacto constitucional. Un nivel bajo, si nos encontramos en un nivel inferior a 0,1, pero un nivel superior a menor o igual a 0,5. Un nivel de impacto constitucional moderado, si es que el nivel inferior es superior a 0,5, pero menor o igual a 1,5. Y un nivel de impacto constitucional alto, si el nivel inferior, luego del producto entre el nivel de satisfacción y el nivel de intensividad, nos da a un valor mayor a 1,5 y superior, un nivel inferior mayor a 1,5 y hasta un total de 4,5. Entonces, si el producto de la operación de multiplicación entre el nivel de satisfacción y el nivel de intensividad nos arroja un nivel de impacto constitucional, en este cuadro de abajo veremos cómo la colisión y la medida en distintos niveles de intensividad o de satisfacción nos dará un impacto. Y los impactos los podremos dividir en 3 categorías, según que estemos ante un supuesto de una relación entre la intensividad y la satisfacción que resulte en medidas asimétricamente constitucionales, en medidas simétricas de constitucionalidad incierta, ambigua o indeterminable, o si se trata de medidas asimétricamente inconstitucionales. Entonces, vemos que acá tenemos unos códigos, C1, M1, colisión 1, medida 1,
es cuando tenemos un nivel de intensividad de 5, con un nivel de satisfacción de 0.9, el impacto será 4.5. Y así sucesivamente hasta el nivel más bajo, donde nos encontramos con el nivel de colisión 9 y la medida 9, con una intensividad de 1 y un nivel de satisfacción de 0.20, para un producto de impacto constitucional que nos da 0.2, lo cual supondría que nos encontraríamos en el lado rojo de las medidas asimétricamente inconstitucionales. Entonces, a partir de esta formulación o esta transformación de la lógica de la fórmula del peso que presenta Robert Alexy, que yo la he transformado de una manera más sencilla, me parece, en el cuadro que tenemos en la diapositiva, podemos ver también cómo se comporta en un eje de doble entrada, en el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Si en el eje de las abscisas nos encontramos con el grado de satisfacción en la mejora en estándares de justicia, que es lo que se pretende con la reforma del artículo 93 para optimizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, vemos que tenemos los tres niveles que hemos visto en el cuadro anterior: leve, medio y alto, con 0.20, 0.50 y 0.90. En el eje de las ordenadas, vemos que el criterio es la intensividad de la afectación del sistema representativo. Es decir, si para satisfacer la mejora en los estándares de justicia tenemos que intervenir con mayor o menor nivel de intensividad en el sistema representativo, nos encontraremos que habrá que clasificar las medidas propuestas según el valor que corresponda, como leve, como medio, como grave, como con 1 punto, con 3 puntos o con 5 puntos. Entonces, vemos que acá hay un cruce entre los distintos niveles de levedad, de nivel de intervención medio o el nivel alto. Y cada uno de estos cruces de los puntos nos va a dar una posibilidad que nos llevará al arreglo constitucional, a un arreglo inconstitucional o a un arreglo constitucionalmente incierto. Vemos que cuando, por ejemplo, nos encontramos dentro del ámbito de los arreglos inconstitucionales, tenemos tres opciones. La primera opción en la que nos vamos a encontrar con un arreglo inconstitucional será si es que el grado de satisfacción en la mejora en estándares de justicia es leve, el grado es leve, y la intensividad en la alteración del sistema representativo es medio. Entre estos dos nos damos con la conclusión de que se trata de un arreglo inconstitucional. De la misma manera, si el nivel de satisfacción en la mejora en estándares de justicia es leve, 0.20, y es grave la intensividad de la afectación, también nos encontramos con un arreglo inconstitucional. De la misma manera, nos encontramos en la misma situación cuando la intensividad en la afectación del sistema representativo es grave, estamos hablando de 5 puntos, y la satisfacción en la mejora en estándares de justicia es media. Y así sucesivamente. Cuando nos encontremos en el cruce de los niveles o grados de color amarillo, nos encontramos en una situación de arreglo constitucionalmente incierto, ambivalente, indeterminado. En ese caso, las simetrías entre la satisfacción y la intensividad son casos de conflicto irresuelto. Frente a la prevalencia de la ambivalencia, corresponde prever medidas alternativas o complementarias que o aumenten la satisfacción o que reduzcan la intensividad de la intervención. Entonces, ahora tenemos la metodología con la cual vamos a tratar de realizar el análisis de las propuestas que se han presentado. Las primeras preguntas que nos podemos hacer para poder aplicar la metodología del juicio proporcional y de la fórmula del peso con la ponderación del caso
las primeras preguntas que nos podemos hacer son en relación con el bien democrático, si es que el bien democrático lo custodia el órgano representativo de la voluntad popular. Entonces la pregunta es, ¿qué está en juego y qué pierde el régimen político, el régimen representativo y el principio de separación de poderes si claudicara el Congreso en la titularidad de la potestad del levantamiento de la inmunidad parlamentaria? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es constitucional que se encomiende a la Corte Suprema, por ejemplo, la potestad del levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿Es compatible esa alternativa con el principio de separación de poderes? Igualmente, podemos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Corresponde que un órgano no representativo cautele una prerrogativa propia del sistema representativo? ¿Tendría competencia un órgano no representativo para evaluar las prerrogativas que se le reconocen a un órgano representativo? ¿Es la Corte Suprema el órgano competente para determinar la legitimidad del título representativo? ¿Qué hechos y qué supuestos garantizarían la independencia y la imparcialidad de los sujetos que emitirían el juicio de pertinencia del levantamiento? Fíjense, ¿qué hechos y qué supuestos garantizarían la independencia de la imparcialidad de los sujetos que emitirían el juicio de pertinencia del levantamiento? Si asumimos que fuera la Corte Suprema, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, o si se quiere, el Jurado Nacional de Elecciones, o quien se quiera, que no sea el Parlamento, la pregunta es, ¿cuáles son los hechos que me permiten garantizar que efectivamente esos órganos procederán con mayor independencia e imparcialidad subjetiva que los sujetos que son parte del propio sistema representativo? Asimismo, otra pregunta sería si es que tiene el Poder Judicial la información, la competencia y la capacidad suficientes para evaluar en qué medida una denuncia puede afectar la composición del Congreso como consecuencia de intereses en afectarla. A partir de esas preguntas podemos intentar algún tipo de planteamientos o de respuestas. Una primera línea de reflexión podría ser que la Corte Suprema no tiene competencia funcional sobre la composición del Parlamento, y para afirmarlo tendríamos que decir que la Corte Suprema no es juez electoral ni juez parlamentario. No es el órgano con corrección funcional para decidir sobre la afectación de la composición proporcional ni sobre la identidad individual en la distribución de escaños, ni sobre la modificación que pudiera sufrir la nómina de sus integrantes. Dentro del sistema de distribución, división o separación de poderes, las materias parlamentaria o electoral le corresponden al sistema electoral y al Parlamento. La labor del sistema electoral se agota en la acreditación de cuál es la voluntad efectiva del electorado y quiénes deben integrar el Parlamento. La instancia electoral discierne y resuelve el contencioso electoral hasta que identifica a qué partido y a qué candidato corresponde ocupar uno de los escaños y en qué proporción se distribuyen los 130 puestos representativos. Acá tenemos una pregunta más. Ya vamos a empezar el análisis sobre el grado y el nivel en que se afectan la satisfacción o la intensividad, tanto para intervenir en la autonomía del sistema representativo como para la satisfacción del proceso de administración de justicia sin las interferencias que se le suele atribuir al Parlamento. La pregunta entonces ¿es leve la afectación del sistema representativo si se niega al Parlamento la potestad de decidir sobre su propia composición e identidad representativa? Nuevamente, podemos ensayar algunos planteamientos, algunas reflexiones para intentar dar respuesta a esa pregunta. Por el papel que tiene en el régimen político y en la Constitución el sistema representativo, privar o excluir de su competencia la calificación y la determinación de los casos
en que una denuncia penal cualquiera puede desequilibrar la composición de la decisión que toma el pueblo en las elecciones, no equivale a una restricción insignificante ni leve. Entonces, acá tenemos una primera forma de responder a la pregunta sobre si es leve la afectación del sistema representativo si se niega al Parlamento la potestad de decidir sobre su propia composición e identidad representativa. Primero, no equivale a una restricción insignificante ni leve. En segundo lugar, el tipo de afectación que se causa es proporcionalmente elevada, intensa o grave. ¿Por qué? Porque quienes integran el Congreso están mejor informados y calificados para detectar qué tipo de intereses o de pretensiones pueden interferir en la alteración del equilibrio o de la composición que el pueblo decide en las elecciones. Como para afinar o para fortalecer la reflexión anterior, podemos señalar que la intervención en la autonomía del Congreso y la ilusoria independencia e imparcialidad del órgano que levante la inmunidad se fundamentarían en que la negligencia con la que el Congreso proceda a los pedidos de levantamiento de inmunidad, en primer lugar, no se puede ni negar ni soslayar. O sea, estamos reconociendo, se debe reconocer que efectivamente hay un grado de negligencia y que esa negligencia podría justificar la intervención en la autonomía del Congreso. Lo que es necesario determinar es si los hechos que se observan y constatan cambian la naturaleza de los operadores del sistema representativo cuya conducta y manifestaciones generan el desengaño y la vergüenza política de la colectividad. Debemos determinar si esos hechos que le reprochamos al Congreso, si esa negligencia con la cual el Congreso procesa los pedidos de levantamiento de la inmunidad, si es que estos hechos cambian la naturaleza de los observadores, de los operadores del sistema representativo. Es decir, si es que reconocemos que existe negligencia, si es que reconocemos que existe abuso, ineficiencias en el uso, quiere decir que si se alterara, si se modificara las reglas sobre la inmunidad, esta modificación alteraría la naturaleza de los operadores del sistema representativo de manera tal que su conducta y sus manifestaciones nos permitan superar el desengaño y la vergüenza política de la colectividad, corregiríamos el sistema representativo. Si es que se eliminara la inmunidad parlamentaria o si es que se le asignara el levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo, bien podría el Parlamento tomar la decisión de negarse a sí mismo la prerrogativa para complacer el apasionado repudio popular, pero la emasculación que realice el Congreso será más un gesto de las insignificancias representativas de quienes lo hagan que una capacidad real y sincera de cambiar lo que se expresa como espíritu de cuerpo y de abuso de la investidura. Entonces, lo central de esta reflexión es que la intervención en la autonomía del Congreso puede generar expectativas falsas y puede basarse en el cumplimiento de un deseo que surge de la opinión pública para hacer justicia al desengaño y al desencanto que se tiene respecto del comportamiento anómalo con el que funciona el Congreso cuando se obstruye en la administración de justicia. Entonces, la pregunta es, si es necesario reconocer que la negligencia existe, la intervención en la autonomía justificaría que para corregir las deficiencias que se encuentran en el sistema representativo, nos permitiría creer que los órganos no representativos tendrán mayor independencia o mayor imparcialidad
para hacerse cargo del proceso de levantamiento de la inmunidad? ¿Es adecuada o necesaria la asignación de la competencia de levantamiento de la inmunidad parlamentaria a un órgano no representativo? ¿Es adecuada? ¿Es necesaria esa asignación? Si cuanto mayor es la intensidad de la restricción o afectación de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, tanto mayor debe ser la importancia de la optimización de la función jurisdiccional que justifica la medida. ¿Cuánta es la seguridad propuesta del beneficio que signifique trasladar la evaluación del levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo? ¿Cuánta es la seguridad propuesta del beneficio que signifique trasladar la evaluación del levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo? Tenemos seguridad, tenemos certeza que se ganará ese beneficio que se nos anuncia de que trasladando la competencia a un órgano no representativo o eliminando la inmunidad, tenemos la certeza o tenemos la seguridad de que eso va a producir mayor beneficio, trasladando esa capacidad de evaluación a otro órgano, nos traerá el beneficio prometido. Si asumimos que es necesario afectar de alguna manera intensa y restringir la prerrogativa de la inmunidad, ¿cómo conseguimos que la optimización de la función jurisdiccional justifique esa medida? Justifica la función jurisdiccional, justifica el deseo de facilitar la administración de justicia, justifica esa necesidad, ese objetivo, justifica que se restrinja de manera intensa o se afecte de manera grave el funcionamiento de la autonomía del sistema parlamentario a título de que los órganos no representativos son capaces de otorgarnos la promesa o el beneficio de que se optimizará así el sistema de justicia? Esa es la pregunta. Si bien es previsible que pueda aumentar tangiblemente el número de casos penales que procese el Poder Judicial en el que están involucrados los congresistas a los que se denuncie, no existe certeza suficiente de que el órgano no representativo al que se asigne la tarea de levantar la inmunidad parlamentaria o de procesarlos directamente si ésta se eliminara, procederá con mayor neutralidad o independencia, que era lo que habíamos planteado en la diapositiva anterior, la intervención en la autonomía del Congreso y la ilusoria independencia e imparcialidad del órgano que levante la inmunidad. Ahora estamos viendo que no tendríamos aparentemente suficiente certeza ni seguridad que el órgano no representativo a quien se le encomiende evaluar el levantamiento de la inmunidad procederá con mayor neutralidad o independencia. Ese es el factor de la ilusión que nos generamos, que esto va a ser así porque se dice que el Poder Judicial actúa normativamente con neutralidad y con imparcialidad. Eso dice la Constitución, pero el que lo diga tiene carácter prescriptivo. No quiere decir que eso sea un fenómeno que se pueda describir de la realidad. Hay una diferencia entre un juicio prescriptivo, según el cual se ordena que ocurra algo, y un juicio descriptivo, según el cual tú constatas que algo ocurra efectivamente. No constatamos efectivamente que en los órganos jurisdiccionales exista la neutralidad y la imparcialidad que prescriptivamente la Constitución manda que sea el criterio con el que proceda el Poder Judicial. ¿Es necesaria la intervención en la autonomía del Parlamento para que el Poder Judicial sea más independiente o imparcial? Ese es el criterio central. Veíamos que la propuesta básica de los proyectos de ley era que si eliminamos la inmunidad parlamentaria o si le asignamos a un órgano no representativo la capacidad para que decida si debe o no, si no debe levantarse la inmunidad parlamentaria, se estaba asumiendo que
con el levantamiento con la eliminación de la inmunidad parlamentaria o con su traslado a un órgano no representativo, se podía conseguir el objetivo de que el Poder Judicial sea más independiente, sea más imparcial y sea más eficaz en el proceso de administración de justicia, que estaría obstruyendo el Congreso de la República. Las ineficiencias en el sistema de administración de justicia no guardan correlación significativa ni confiable con el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Si el objetivo es que quien tenga una deuda con la justicia en su condición de representante de la voluntad popular, cabe prever que en el proceso de levantamiento de la inmunidad de proceso o de arresto no participen ni en la investigación, ni en el proceso dictaminador, ni en la votación, ninguno de los miembros del grupo parlamentario al que pertenece el congresista denunciado, ni de los miembros del grupo parlamentario con el que el grupo al que pertenece tiene una alianza organizacional. Esta es la alternativa que existe frente a el pedido o a la propuesta o a la creencia o a la hipótesis de que eliminando la inmunidad parlamentaria o asignando el levantamiento de la inmunidad a un órgano distinto al Congreso, se conseguirá un proceso de mejor administración de justicia y un mayor grado de independencia o imparcialidad del Poder Judicial. En el siguiente cuadro vamos a ver la aplicación de la fórmula del peso a que hacíamos referencia originalmente. Vemos en este cuadro de doble entrada, tenemos tres filas. En la primera tenemos las categorías son tipo de propuesta de reforma constitucional. La segunda categoría es la intensidad de la intervención en el sistema representativo. La tercera columna es el grado de satisfacción, realización u optimización de la administración de justicia. A partir de esas tres categorías que corresponden a las tres columnas detalladas en esta primera fila, vemos que en la segunda fila, respecto del tipo de propuesta de reforma constitucional, tenemos la eliminación de la inmunidad. Y en la tercera fila, el levantamiento de la inmunidad por una instancia no representativa. Entonces, si por un lado tenemos las dos alternativas, eliminación de la inmunidad o el levantamiento de la inmunidad por una instancia no representativa, ¿cómo cruzamos con las variables intensidad de la intervención en el sistema representativo y el grado de satisfacción, realización u optimización de la administración de justicia? En primer lugar, vemos en cuanto a la eliminación de la inmunidad, la intensidad de la intervención en el sistema representativo nos dejaría el siguiente resultado de acuerdo a la evaluación que hago sobre la materia. La eliminación de la inmunidad parlamentaria tiene un nivel grave o muy intenso de afectación, cuya consecuencia puede ocasionar insuficiencias en la protección de la voluntad popular. Y en cuanto al grado de satisfacción, realización u optimización de la administración de justicia, si se eliminara la inmunidad parlamentaria, la consecuencia sería que la optimización previsible del sistema de adjudicación de justicia a nivel general es reducido, es leve. El efecto en los casos concretos, sin embargo, es alto. O sea, a nivel general podríamos decir que la eliminación de la inmunidad no va a representar ningún grado relevante de satisfacción, pero para el caso concreto de lo que ocurre en la administración de justicia en relación con los congresistas, podemos afirmar que el efecto concreto sería alto. Para el segundo grupo de propuestas que proponen el levantamiento de la inmunidad por una instancia o un órgano no representativo, veríamos que
en materia de la intensidad de la intervención en el sistema representativo, la eliminación del control del proceso de levantamiento de la inmunidad por un órgano no representativo es una grave e intensa restricción, porque afecta en el grado de pérdida de autonomía en la institución parlamentaria. Y por otro lado, el levantamiento de la inmunidad por una instancia no representativa en relación con el grado de satisfacción, realización u optimización de la administración de justicia, nos daría como ponderación que la transferencia del proceso de evaluación del levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo puede generar un grado medio o moderado de satisfacción en la administración de justicia y en la manipulación de la inmunidad. Entonces, a partir de estos puntos en los que se hace una evaluación argumentativa, racional, de cómo operaría, cómo advertimos que ocurriría la afectación, la intervención en el sistema representativo y cuánto es lo que se ganaría en materia de satisfacción u optimización de la administración de justicia, veríamos que luego de estas evaluaciones llegaríamos a la presentación de un cuadro como el siguiente. Este sería el resultado de la ponderación según el impacto del peso de la satisfacción sobre la intensividad. Recordemos que estamos hablando de la aplicación que he hecho de la fórmula del peso de Robert Alexy con mi fórmula del nivel de impacto constitucional, donde había que realizar el producto entre la satisfacción y la intensidad. Entonces, si hemos quedado en que la eliminación de la inmunidad tiene un nivel alto en materia de satisfacción, pero grave en materia de intensidad, el producto en materia de impacto constitucional sería moderado, un nivel de impacto de 0.9. Si hablamos de la otra variable de propuesta, que es el traslado a un órgano no representativo, llegamos a la evaluación de que estamos en un nivel de satisfacción medio y un nivel de intensidad grave para un impacto constitucional bajo, es decir, de 0.5. Vemos acá una clave para el caso de moderado C6M6 y para el caso de bajo C7M7. Si regresamos por un momento al cuadro en el que se advertían los distintos niveles de impacto, podemos apreciar que C7 es un nivel grave y C6M6 es un nivel de constitucionalidad incierta. Entonces, en el caso de C7M7 estamos ante un caso flagrante de inconstitucionalidad y en el caso de C6M6 estamos ante un caso de una constitucionalidad incierta. Entonces, frente a esta situación, podemos caer en cuenta que la eliminación de la inmunidad representa un impacto constitucional C6M6. La eliminación está en C6M6 y C6M6 nos enfrenta a una situación de constitucionalidad incierta. Es decir, para el caso de la eliminación de la inmunidad debido a la relación que se produce entre la satisfacción y la intensividad, nos encontramos ante un caso de constitucionalidad incierta. Pero para el caso en el que se propone que el levantamiento de la inmunidad lo realice un órgano no representativo, nos encontramos ante un supuesto en el que estamos ante un caso flagrante de inconstitucionalidad de la finalidad buscada. Entonces, este resultado, aplicando la fórmula
de Alexi en la versión que propongo nos llevaría a la conclusión de que no cabría mejorar la situación que actualmente nos encontramos desde una perspectiva racional y objetiva con las medidas que se habían planteado, tanto por el caso de una inconstitucionalidad flagrante como el que sería el caso de la asignación de la responsabilidad de asignar a un órgano no representativo la tarea de levantar la inmunidad parlamentaria. Ese caso sería un caso flagrante, porque no tenemos ninguna certeza de que se ganará mucho más con eso. Y en el caso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, estamos ante un caso de una constitucionalidad incierta, porque no es posible determinar si es que con la eliminación existirá algún grado de correlación respecto de la administración de justicia y el proceso de su optimización y mejora. El siguiente y último punto que tenemos que revisar es sobre la etiología del mal representativo. Hemos estado examinando los supuestos en los cuales cabe pensar en la inconveniencia de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, así como en la inconveniencia de la asignación de la tarea de levantar la inmunidad a un órgano no representativo. Pero hemos advertido a lo largo de toda la exposición que estábamos ante la comprensión de un problema como un problema de disfuncionalidades. Entonces, las disfuncionalidades eran las que causaban el desencanto, el desengaño, la desilusión con el desempeño del sistema representativo. Y a partir de ese diagnóstico que se había realizado, se asumía que porque eliminabas la inmunidad, corregías el problema, como si la causa del problema pudiera ser eliminada solamente con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Veamos entonces en este cuadro cómo estamos ante un supuesto en el que la corrección puede no corresponder a la solución que se estima que debiera ser. El traslado del levantamiento de la inmunidad a un órgano no representativo no es un medio idóneo, necesario ni proporcional para corregir las ineficiencias generadas con su uso. Si la finalidad constitucional de la reforma es eliminar la obstrucción que la inmunidad causa en la óptima administración de justicia cuando un representante recibe una denuncia penal, el medio constitucional previsto para alcanzar esa finalidad sería que el órgano que levanta la inmunidad es imparcial y procesa el pedido de desapego a intereses políticos y particulares. Es decir, que el medio supondría que el órgano tiene la capacidad de actuar con desapego en relación a intereses políticos y particulares. Ese sería el medio mediante el cual se podría alcanzar la finalidad constitucional de la reforma, que consistiría en eliminar la obstrucción que la inmunidad causa en la óptima administración de justicia cuando un representante recibe una denuncia penal. El objetivo final para este tipo de reforma es igualar la posición del representante con la situación de cualquier denunciado en sede judicial, porque no se reconoce que el congresista no funciona, no opera como un individuo, sino como parte de una corporación, y que la inmunidad no es que lo proteja a él como persona, sino que tiene como misión proteger a la organización parlamentaria y a los puestos representativos cuya identificación con una persona ha sido objeto de una decisión emanada de la voluntad popular. Pero ¿cuáles son las condiciones para el uso idóneo de este medio que supone el desapego a intereses políticos y particulares por los órganos no representativos, que tendrán la misión de solucionar el problema y eliminar la obstrucción que la inmunidad causa en la óptima administración de justicia? Las condiciones para que este medio funcione serían las siguientes. En primer lugar,
se necesita la certeza y verosimilitud de que el órgano no representativo actuará con independencia política y objetividad. Primera condición. Segunda condición, se necesita la certeza de la actuación procesal, célere y oportuna. Tenemos certeza de que este órgano no representativo lo hará mejor que el Congreso y que procederá de manera célere y oportuna a diferencia de lo que se ha advertido en el Congreso. Tercera condición, la capacidad de control y seguimiento sobre el desempeño del órgano competente. Tenemos elementos de juicio que nos permitan afirmar que será posible realizar un seguimiento sobre el desempeño de estos órganos no representativos a los que se les asigna esta tarea o esta responsabilidad. ¿Justifican los hechos que tenemos a la mano la pertinencia y eficacia de esta medida? Nos encontramos entonces finalmente ante la etiología del mal representativo. ¿Cuál es la causa del mal representativo en razón del cual se producen los malos manejos y los usos disfuncionales de la institución de la inmunidad parlamentaria y de tantas otras funciones que son propias del sistema representativo, como puede ser la función legislativa o la función de control político? La erradicación de la causa de usos incorrectos e ineficientes de la función representativa no tiene solución mediante medidas tangenciales o parciales, como puede serlo la eliminación de la inmunidad parlamentaria o el traslado de la competencia de su levantamiento a un órgano no representativo. Lo que se observa como causa del problema y del daño es, a su turno, uno de los tantos síntomas y manifestaciones de las deficiencias del sistema representativo. Así como la fiebre puede ser un síntoma, de igual modo, el abuso de la inmunidad es síntoma de un mal grave. Pero bajar la fiebre ni eliminar la inmunidad curan el mal que se observa superficialmente. No, si tú puedes darle una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno a una persona que tiene fiebre, pero tú no solucionas la causa del problema bajándole la fiebre. Los antipiréticos, al contrario, pueden generarte un problema más grave, como podría generar un problema más grave eliminar la inmunidad parlamentaria, asumiendo que el mal está en el mal uso de la inmunidad, como que si el mal estuviera solamente en la fiebre. La fiebre expresa algo más profundo. De la misma manera, el mal uso de la inmunidad expresa un mal mucho más profundo. Y ese mal radica en el mal uso que realizan los partidos políticos de la función que les corresponde como intermediarios entre la sociedad y el Estado. El mal que genera y reproduce el malestar representativo no está en las manifestaciones episódicas del abuso con la inmunidad. El mal está en la incapacidad o impotencia de las organizaciones políticas que no alcanzan a hacer lo que deben ni a cumplir la misión de intermediar eficiente y efectivamente entre la sociedad y el Estado. Con la exposición que acabo de hacer, espero haber satisfecho el propósito que se me había encomendado de realizar una exposición con mis opiniones sobre los proyectos que se están preparando para el dictamen de la Comisión de Constitución. Muchas gracias.